Ya, entonces voy a empezar. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre lo que es la alta inflación, hiperinflación y la variabilidad de los precios relativos en el caso boliviano. Como una pequeña introducción para iniciar, es importante entender que analizamos la inflación, hiperinflación y la variabilidad de los precios relativos, especialmente en el contexto boliviano. Y en la teoría económica, los precios cumplen un rol fundamental para coordinar las decisiones entre productores y consumidores. Pero cuando existe una inflación muy alta o peor, incluso una hiperinflación, este sistema de precios deja de transmitir información real sobre los costos y productividad o preferencias. Los precios dejan de reflejar la economía y solo reflejan la espiral inflacionaria. Esto genera una incertidumbre y distorsión de las decisiones y una caída en el bienestar. El estudio del caso boliviano es especialmente relevante porque Bolivia vivió uno de los episodios de hiperinflación más intensos de América Latina durante los años de 1982 a 1985 y representa un ejemplo claro de la destrucción y posterior reconstrucción del sistema de los precios. En el contexto del caso boliviano, tenemos varios puntos. Podemos empezar por antes de la crisis, que es la estabilidad previa de 1980 a 1981, donde en los primeros años de la década de 1980 Bolivia aún mostraba niveles moderados de inflación y un cierto grado de estabilidad cambiaria. No había señales de que se aproximara un colapso tan severo, pero sin embargo la economía ya era vulnerable a un déficit fiscal creciente, empresas estatales deficitarias y una fuerte dependencia de los ingresos externos. Otro punto es el detonante de 1982, que es el reajuste cambiario y la mentalidad inflacionaria. El punto de quiebre ocurre como ya he dicho, en 1982 y el gobierno realiza un reajuste cambiario muy brusco, lo que genera dos efectos. Uno, que se instala una mentalidad inflacionaria, o sea que las personas empiezan a esperar que los precios siguieran bajando, mejor dicho, siguieran subiendo. Y la segunda es que surge y se expande rápidamente un mercado paralelo al dólar, donde la moneda nacional pierde el valor día a día. Y como tercer punto tenemos los intentos fallidos de una estabilización. Durante el gobierno de Siles Suazo se aplicaron múltiples programas de estabilización, pero ninguno logró frenar la inflación. El principal error fue que las políticas fiscales y cambiarias no fueron creíbles, ya que se imprimía dinero para financiar el déficit, el tipo de cambio se ajustaba cada vez con más frecuencia y la gente dejaba de confiar en el peso boliviano. Cada intento fallido aceleraba la pérdida de confianza y por lo tanto la inflación se intensificaba. Otro punto sería la dolarización de facto. Un elemento central del caso boliviano es que la población empezó a dolarizarse de una manera de forma masiva. Al ver que la moneda nacional se destruía, las empresas y familias comienzan a fijar lo que son precios, salarios, contratos y ahorros en dólares. Paradójicamente, esta dolarización creció a una especie de ANDA que luego permitía reconstruir el sistema de precios. Después tenemos lo que es la hiperinflación entre los años de 1984 a 1985, donde Bolivia entra formalmente en lo que es la hiperinflación, cuando los precios crecen a ritmos superiores del 50% mensual. En este año se alcanza aumentos extremos con tasas anuales que superaron los 20.000%, lo que hace que prácticamente sea imposible realizar transacciones y planificar costos o mantener inventarios. Este periodo es descrito como la autodestrucción del sistema de precios. Nada tenía valor estable, el peso cambiaba varias veces en un mismo día y la economía funcionaba casi totalmente en dólares.
Y el fin de la hiperinflación y la estabilización de 1985, que es la salida que llega en este año con el gobierno de Paz Estenssoro y el decreto supremo 21060. La estrategia incluyó la estabilización cambiaria con un tipo de cambio fijo, una disciplina fiscal, reduciendo drásticamente el déficit y la eliminación de subsidios distorsionantes. Al recuperar la estabilidad del tipo de cambio, no se pudo reconstruir un sistema de precios coherente, primero en dólares y luego en el nuevo boliviano. Este fue el punto de partida para establecer lo que es la confianza. Ahora veremos los modelos, empezando con el modelo neoclásico, monetarismo clásico, donde el pensamiento monetarista clásico postulaba que no existía una relación entre los precios relativos y el nivel de inflación. Los precios relativos se determinaban por factores reales de la economía, mientras que la inflación era un fenómeno puramente monetario. Se basaba en una hipótesis de precios relativos constantes. Ahora, también presenta la hipótesis de modelos como el de Lucas, que fue el primero en abandonar la idea de precios relativos fijos. También dice que los agentes son racionales, pero tienen información incompleta. Ahora, hay una incapacidad para poder distinguir los agentes, ya que los agentes no pueden diferenciar entre lo que son los movimientos de nivel general de los precios y la variabilidad de los precios relativos, porque la información no fluye instantáneamente entre los mercados. La ecuación de Lucas se nos presenta es PTZ es igual a PT más Z, donde PTZ es el precio observado en el mercado y Z es el movimiento de los precios relativos. Aquí ambas variables pueden ser afectadas positivamente por los shocks agregados exógenos. Luego se aborda lo que es la innovación de Barrow, donde se introduce lo que es la varianza de los precios relativos y del nivel general de los precios fueran endógenos. La variabilidad de los shocks agregados y de las curvas de exceso de demanda causan una varianza en los precios relativos. Entonces, una mayor variabilidad de shocks agregados, hace la oferta menos elástica, lo que provoca una variabilidad de precios relativos. Donde las variables son endógenas y existe una relación positiva entre ambas variables. Ahora, Parks, donde determinado por la causalidad. Su objetivo es determinar la dirección de la causalidad. Su idea clave es que cuanto mayor es la tasa de inflación, mayor es su variabilidad, lo que aumenta la probabilidad de percepciones erróneas. Incrementa la inflación no anticipada y por tanto la dispersión de los precios relativos. Y para Parks, la dirección de la causalidad va de la inflación a los precios relativos. Ahora tenemos a los neoclásicos Quickerman y Wachtel y Herkowitz. Vamos a empezar por Quickerman y Wachtel, que básicamente es reconciliando a Lucas. O sea, asumieron que expectativas racionales, pero entre diferentes mercados debido a la falta de transparencia informativa. La correlación entre estos shocks sectoriales y globales es lo que genera una correlación entre las variables de precios relativos e inflación. Herkowitz básicamente modificó el modelo de estos dos, permitiendo que las expectativas inflacionarias y las funciones de oferta y demanda difieran entre los mercados. Su modelo busca probar que el crecimiento monetario causa la dispersión de los precios relativos, solamente si este no es percibido por los agentes económicos. Ahora, después tenemos los modelos estructuralistas, que básicamente contrastan la visión neoclásica, proponiendo que los cambios estructurales y la inflexibilidad a la baja de los precios
debido ya a estos sectores que veremos en la siguiente diapositiva, que es Flex Price y Fixed Price. Ya, entonces el sector Flex Price es el que opera en mecanismos de mercado. Los productores son los tomadores de precios, por ejemplo, ya sea productores agrícolas o otros productores. Dentro del sector fixed price, caracterizado por los bienes heterogéneos y pocos productores en mercados menos transparentes, lo que provoca aumentos en el nivel general de los precios, mecanismos propagadores de inflación, por ejemplo. Y estos son los más comunes y son la indexación salarial y los reajustes defensivos de precios por parte de sectores con poder de monopolio. Ahora, la base de datos y medidas de dispersión. Acá tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente fórmula que nos dice que este estudio usa los datos de la IPC de 1980 a 1988, clasificado por productos por sectores de transabilidad para medir lo que son los cambios en los precios relativos que aplica la fórmula de Taylor. Lo que tenemos ahí en la imagen es la fórmula de Taylor. Ahora, en el libro que nos basamos, el autor adapta lo que es el modelo de Morales de 1989, donde la inflación depende de ingresos, tipo de cambio y precios agrícolas. Ahora, influida esta por la indexación. En Bolivia, la indexación pasó de la inflación pasada al dólar, aumentando la volatilidad y desordenando precios relativos. Esto es clave porque nos muestra cómo el texto combina lo que es la teoría y datos para poder explicar un fenómeno específico de Bolivia y abre la posibilidad a debatir si las medidas y los modelos usados fueron los más adecuados en un contexto de hiperinflación y dolarización. Bueno, en estas diapositivas sintetiza los 4 ejes de nuestro análisis sobre Bolivia. En primer lugar, la imagen de la cartera vacía y las monedas perdidas simbolizan la aceleración de la inflación, que devastó el poder adquisitivo en los años 80. Luego, la delicada equilibrio de la torre de bloqueos representa los riesgos del proceso de estabilización, liberando por el shock del decreto 21060, y además la canasta de alimentación nos lleva al estudio de variabilidad de los precios relativos, comparando cómo se transformó el costo y la estructura de la canasta básica. Finalmente, la imagen de la construcción nos introduce al análisis sectorial, examinando qué áreas de la economía lograron sobrevivir reestructurándose o prosperar tras ese dramático ciclo económico. En esta sección crucial detalla cómo la hiperinflación distorsiona la economía a través de la variabilidad de los precios relativos. Analizaremos la diferencia entre los bienes traslables y los bienes no transables, y cómo los desequilibrios entre estos dos sectores generados enormes desafíos para la producción interna, representados por la emoción de la encuesta. Y finalmente, la imagen de los veleros ilustra el daño real de la inflación no esperada versus la esperada. En una hiperinflación, la imprevisibilidad es el peor viento, impidiendo a los agentes económicos ajustar sus velas y forzando la necesidad de una estabilización radical como la que implementó Bolivia. Bueno, para finalizar, los resultados empíricos y conclusiones de la experiencia boliviana nos ofrece una paradoja fundamental. Si bien la hiperinflación destruyó por completo el sistema de precios nacional, si simultáneamente generó un elevado grado de dolarización en la economía, este fenómeno no fue simplemente una crisis, sino que sentó las bases para la reconstrucción estructural de precios. Al estabilizarse la tasa de cambio, una medida central del plan antiinflacionaria, se posibilitó que toda la nueva estructura de precios que ya operaba una moneda extranjera se transfiera de forma equivalente
al nuevo signo monetario. En esencia, la dolarización masiva actuó como un puente involuntario para el éxito final del programa de estabilización. Muchas gracias.